un reto emocional que a lo mejor alguien me hiere emocionalmente o yo me enamoro, voy a reaccionar desde ese instinto de la luna. Ok. A lo largo del zodíaco de Aries a Piscis, todo tiene un ritmo, todo tiene una explicación en base a ese ritmo de la naturaleza. Hay signos que son iniciadores, hay signos que son de estabilidad y hay signos que son cambiantes. Nosotros podemos encajar a muchas personas en una sola energía, pero cuando tú abres cada una de las cartas astrales de un grupo de personas, vas a tener una combinación. Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Caos Controlado. Hoy entramos en un terreno desconocido para mí, me lo pidieron mucho, está Ivonne acá, @puntoestelar. Ivonne, bueno, es astróloga, se dedica a todo esto de los signos, la carta astral, todo. Y la verdad es que, bueno, todos mis amigos influenciándome, llevándome por este camino, me dijeron, hacerte una carta astral. Y con esto del episodio, del podcast, dije, bueno, voy a llevar a alguien que sepa astrología. Así que bueno, Ivonne, por eso estás acá. Muchas gracias de verdad por querer en el proyecto y estar acá. Y bueno, nada, contanos de vos, qué haces y esto, qué es la astrología. Bueno, gracias por invitarme y también por tener esta oportunidad de dar un poco más este conocimiento, quizás también desde mi perspectiva y la Claro. experiencia que tengo, y aterrizarlo un poco, porque a veces sentimos que esto es como que está muy lejos de nosotros y realmente está más cerca de lo que pensamos. Sí, o esto, bueno, también que en las redes todos los días sale una persona nueva diciéndote algo de los signos y también que es verdad que no, eh, porque bueno, es como el fitness, todo el mundo tiene una verdad completamente diferente. ¿A quién le crees? ¿Al que habla desde el, no sé, desde un artículo científico o al que habla desde su experiencia? Pone. Yo creo que un poquitito lo mismo también pasa con esto de los signos. Sí, sí, y que se presta, ¿no? Claro, Como yo te venía diciendo hace rato que la astrología también es muy amplia, hay muchas corrientes, ha pasado por una transformación tal cual como nuestra historia sí, y todas nuestras fases. Hay astrología tradicional, astrología moderna, que es la que más tenemos en nuestra época, y está el horóscopo pop y está el horóscopo que es mucho más certero porque también hay confusión en los términos, ¿no? No es lo claro, mismo hablar de constelación que del horóscopo, que del el zodíaco o del símbolo y del signo. sí. Entonces, la idea es como ir poniendo cada cosita en su lugar, que no es tan difícil, y que las personas puedan entender que tampoco es una cuestión como de creencia. Es, fíjate que hay gente que dice, no, yo no creo en eso, y es totalmente respetable, Sí. pero es más una cuestión de entendimiento, que se va aprendiendo, que se va integrando. Es como aprender un idioma. Claro, porque como recién me decías, es un campo que está lleno de signos y símbolos. Y bueno, saber qué representa cada uno y cómo lo voy a tomar yo. Porque yo también te voy a hablar un poco de la ciencia porque yo soy ingeniero. Entonces yo te digo, Claro. estadísticamente, ¿cuál es la probabilidad de que esto que estás diciendo referente a mi signo sea verdad o no? O sea, yo me voy como por otra vertiente, Claro. pero bueno, lo llevo a la ciencia pura de la estadística. Pero bueno, ustedes hablan desde otra realidad tomando también datos científicos, porque ustedes ven dónde estaban la luna alineada con las estrellas, los planetas, todo esto como para poderte decir, esto es lo que te pertenece, de alguna otra forma. Exactamente. Bueno, podemos definir un poquito la astrología como la ciencia, entendiendo que no es esta ciencia de ahora, sino vamos a imaginarnos un pasado en una civilización antigua donde el ser humano quería entender dónde estaba parado, Claro, eh, cuál era su relación con su cosmos interior, como, con su personalidad, con su humor, en relación al clima, en relación a esos astros o a esos dioses que probablemente ellos nombraron mitológicamente, y podemos especular mucho que antes las personas tenían una conexión con la naturaleza mayor que hoy en día, sobre todo en
ciudades como las que estamos, que no podemos admirar al 100% el cielo como es. Claro. Tenemos que usar alguna aplicación para saber en qué constelación estamos mirando en el horizonte en este momento, pero una civilización antigua podría conectar más pronto con esas estrellas, podíamos ver a Saturno, a Júpiter, y claro, el ser humano empezó a medir esos ritmos. Ok, sí, bueno, en nuestros ancestros para saber qué hora del día era o para ver en qué hora del día estaban, tenían una estaca y en función de cómo se movía el sol decía, bueno, estamos acá, estamos acá, estamos acá, y asumo que también parte desde ahí. Totalmente. Y ese es el tema, que eso es también la astrología. Imaginemos que la astrología es nuestro reloj. Claro, Solo que cuando ya hablamos de la carta astral, la carta natal, o también le podríamos decir nuestro horóscopo, estamos hablando de nuestro cielo personal en base al momento donde nacimos. Entonces va a haber un reloj cósmico general, que es el que está transitando constantemente, se está moviendo, y está, vamos a decir, ese microcosmos que cada quien tiene en el momento en que hace su primera inhalación en ok. este mundo, que Ok. es el momento de nacimiento, el momento en que se calcula la carta astral. Claro, por eso es tan importante la fecha, el lugar y la hora. Sí, total, porque cada 2 horas, para que tengas una idea, el signo ascendente, es decir, la constelación antiguamente y ahora el signo tropical, que ya vamos a ver la diferencia, que está ascendiendo o subiendo por el este del lugar donde estemos, ese va a ser el signo ascendente de la persona. Ok, Y va a cambiar cada 2 horas. Además tenemos el otro signo, que es el que comúnmente las personas conocen o con el que llegan a la astrología, que es el signo por donde estaba transitando el sol ese mes. ok. Que sí, el que va de como de la fecha, de una fecha a una fecha, que te dicen, bueno, naciste el 21 de, sos este signo, naciste el 21 de este otro mes, sos este otro. Exactamente. Por ejemplo, a mí siempre me dijeron de chiquita, bueno, eres Virgo porque naciste en septiembre. Claro, Eres Géminis, bueno, en tu caso está como un poco ahí en la mitad de dos, porque estás en el 21, en el día del cambio, sí, pero todos los años los cambios de temporada o de estación en los países donde se pueden percibir las 4 estaciones, eso varía. Por eso también tenemos como años bisiestos, años que tienen más o menos días. Por eso es importante que las personas revisen específicamente con esos 3 datos, fecha, hora, lugar, lo más exacto, para poder tener realmente cuál es su carta astral. ok, ok, ok. Sí, bueno, ya que nos dijiste que es la astrología, yo te hago una pregunta porque, bueno, estamos todos en una era, o nuestra generación está pasando por una era de el soltar, el dejo, el tomo, el todo, y está como al mismo tiempo haciendo vínculo con cosas. Por ejemplo, ¿por qué crees vos que en estos últimos años la relación con todo esto que es la astrología ha tenido más o ha tomado más interés con las personas? ¿Por qué crees vos que ha hecho como, voy a decir, como un fenómeno cultural? Porque antes los signos leía lo que estaba en el periódico, pero bueno, ahora la gente esto se consulta, busca, está como dónde está Mercurio, están todos como en esa línea. ¿Por qué crees vos que...? Bueno, estamos además en la era de la información. Tenemos la información mucho más accesible. Sí. También estamos en esta globalización que nos ha permitido aprender la astrología de personas en otros lugares del mundo que además tenían bibliografía que probablemente en Latinoamérica no había tanto. Lo otro es que obviamente la astrología pasó también por su época un poco más oscura, donde tuvo que estar oculta, como muchas otras tradiciones, prácticas o corrientes filosóficas, porque hubo, sí, vamos a decir, un auge en el siglo pasado de esto que le llaman New Age, ¿no? Bueno, esa búsqueda de la conciencia, esa búsqueda espiritual, y ahora en el siglo XXI, que tenemos más acceso tecnológico y además se han afinado mucho más las herramientas, porque antes la gente hacía cálculos astrológicos como a mano alzada. Sí, Ahora con la compu podemos hacer los cálculos
y lo puede hacer cualquier persona sin tener que estudiar tanto, quizás, por lo menos esa parte más matemática, como lo hacían los profes Sí. antes. Lo otro es que yo siento que también con las redes sociales, primero los blogs, porque ellos empezaron como a reemplazar un poco lo que era el periódico, la revista. Sí. La gente empezó a compartir mucho en páginas web este mismo estilo de horóscopo que ya conocíamos de los años 70, 80, 90, como una herramienta de marketing. Y ahí es donde también viene un poco la caída de la credibilidad con la astrología, porque sí hay gente que practicaba en el siglo XX la astrología como es, 100% matemática y geométrica, pero estaba este otro fenómeno pop que Claro. era compartir en base a solamente un signo del horóscopo, una predicción. Claro, sí, porque a inicio de los 2000 y nosotros crecimos con esto, el horóscopo en el diario y después en la televisión teníamos a Walter Mercado, al tipo con una capa, no sé, después salía Hermes, después, que eso culturalmente, cosa creo que nos marcó mucho a la gente de Latinoamérica, y después es otro fenómeno de la revista Tú y salían los signos con los famosos, entonces estaban todos como, fue como, sí, fue como más una movida pop que una realidad que la gente quería tomar como esto ahora de la nueva era para decir, bueno, esto me pertenece y lo abrazo. Exacto. Ya se ha transformado un poco porque hay gente que probablemente se lo tomó más en serio también. Tenemos que, por lo menos de nuestro lado, tanto en Venezuela como en Latinoamérica, mi astral tuvo la capacidad de mejorar ciertos conceptos, resignificarlos un poco hacia más lo tradicional, y con otros astrólogos también de otras partes del mundo, sobre todo también de acá de Argentina, se ha podido como divulgar una astrología un poco más seria. Claro, sí, yo siento que tuvieron que desconstruir todo eso que se construyó a inicio de los 2000 y desconstruirlo ahora para hacerlo como esto, más cercano y más real a lo que la gente necesita leer y escuchar. Sí, y que también estamos desde, puede ser que como en una era donde la gente necesita más buscarse, encontrarse Claro, internamente. Y mucho de eso es dejar esos gurús afuera. Porque yo, por ejemplo, como astróloga puedo guiarte hasta un punto. Porque claro, a lo mejor tú no te vas a poner a estudiar astrología no sé cuántos años y tú quieres es una guía muy específica de mi parte, pero todo lo demás te corresponde. Yo hago mi servicio, hago mi consulta, te abro un panorama, pero todas esas otras decisiones van a depender de la persona. Y justamente ese es el tema de definir la astrología. Digamos que es una herramienta que te ayuda a ver el clima, ok. muy similar a esa app que tienes en el teléfono que ves, Sí, ok, se pronostica que mañana puede llover, mañana puede estar soleado. La astrología te dice, ok, tenemos estos movimientos reales astronómicos, esta estrella va a ser un ángulo con este otro planeta y de repente la luna va a estar en una fase, eso lo podemos saber precisamente con matemática, y podemos darle una interpretación que viene mucho también de este humor que hay en cada uno de los signos. Los signos tienen un significado, cada uno es totalmente diferente porque hablan de todas las fases que pasa nuestra naturaleza durante el año. Entonces, para darte un ejemplo un poco más rápido, todo esto se estructuró en el hemisferio norte, que es como las 4 estaciones se dividían. Y por ejemplo, Aries es el inicio de la primavera, sí, es el inicio del año zodiacal, es el inicio de todo, es el signo del impulso y habla de que brota la vida. Pero el signo de Capricornio es el signo del inicio del invierno frío, donde todo se contrae. Entonces no va a ser igual una persona que nazca en las condiciones de Aries, con un humor y un estado de la naturaleza y de la tierra, que es hacia los impulsos, hacia la luz, que una persona que nace en pleno invierno, con frío, donde estamos buscando resguardarnos. Entonces, probablemente la energía de Aries se puede manifestar en una persona como eh, demostrarse, sí.
de expresarse, de accionar y una Son energía. más efusivos. Sí, sí, más del ser, de yo. Yo estoy aquí, mírenme. Claro, sí, de hacer presencia. Exacto. En cambio, Capricornio, que es frío, que se contrae, que es modesto, la persona quizás va a ser menos expresiva, más tímido o más resguardado y serio en su actitud. Claro. Entonces, a lo largo del zodíaco de Aries a Piscis, todo tiene un ritmo, todo tiene una explicación en base a ese ritmo de la naturaleza. Hay signos que son iniciadores, hay signos que son de estabilidad y hay signos que son cambiantes. Te pongo otro ejemplo. Tú estás en el signo de Géminis, yo estoy en el signo de Virgo, que ambos son signos de cambio. Ok. Somos mutables, como se diría técnicamente. Esa mutabilidad nos permite adaptarnos. Nos adaptamos a las circunstancias, nos adaptamos probablemente a las personas. Tenemos como esta ventaja de ver el cambio como una oportunidad. Okay. Hay otras personas, no sé, vamos a hablar de Leo, de Tauro, de Escorpio, que se resisten más. No sé si conoces algún Tauro que literalmente sea así de terco. Sí. Como me apego a mi seguridad, a mi estabilidad. Entonces, esa energía del cambio está presente en 4 signos. Esa energía de terquedad está también en 4 signos. Y esa otra energía de el impulso, que no es lo mismo como cuando yo digo, bueno, me adapto a las cosas, pero me cuesta iniciar. Okay. O me adapto a las cosas, pero me cuesta mantenerlas. Entonces necesitamos un poquito de todo. Sí. Y para eso está el ver la carta astral como un universo personal del que vamos a ir aprendiendo de todos los signos. Y lo otro es que todos atravesamos ciclos. Entonces de repente hay años donde yo me siento súper activa, emprendedora, con ganas de empezar cosas. Hay años donde me voy a o meses también, donde me voy a sentir necesito descansar, no me siento tan creativa. Y hay otros meses donde a lo mejor estoy más indecisa. Claro. Entonces, esos ciclos son parte de la naturaleza en forma general, pero cada quien los va a vivir de una manera distinta. Y la astrología te puede pronosticar esos momentos como una guía, pero la decisión final de prestarle atención a ese pronóstico y decir, voy a salir con la sombrilla, me voy a poner un abrigo o no, si me dicen que va a ser calor o frío, y cómo vives esa experiencia. Y entramos como en ese tema de el libre albedrío. ¿Los astros tienen la palabra final o la tengo yo? Claro. Entonces es muy interesante, ¿no? Porque estamos en esa parte donde la gente a lo mejor espera darle su libre albedrío al astrólogo, a la predicción, al horóscopo, y la verdad es que nosotros tenemos que ser responsables Sí, de esas exacto, decisiones. porque eso, vos vas a consultarte, pero ¿a qué grado de responsabilidad llegas vos con esa consulta también? Porque bueno, vos me das unas herramientas como cuando vas al psicólogo. La psicóloga te da una caja de herramientas, ahora es cuestión tuya si las vas a usar o no las vas a usar, o si dejas que corra. O sea, es como, sí, es como llegar a ese punto de encuentro también de decir, bueno, lo tomo o no lo tomo y lo llevo, como decís vos, el libre albedrío. Pero bueno, esto que estás diciendo, sí, hay años en donde me potencio mucho, hay años donde no. Por lo general yo, que una persona, o sea, que no sigo el zodiaco, que no estoy sin dónde está Mercurio, dónde no está todo esto, siento que este año para todos en lo general ha sido un año complicado. Para todos. Entonces, coño, yo creo que energéticamente Un caos. para todos ha sido un caos, sí. Porque bueno, no solamente hablo de mi vivencia personal, hablo de en general, porque todos estamos como que atravesando yo digo que para mí este año ha sido una competencia de surf. Me subo a la ola con todo y de repente me revuelca y vuelvo a agarrar la tabla y así voy. Pero bueno, y todos estos, ¿no? Como que energéticamente este año no todo está fluyendo, el año que viene va a ser diferente, va a ser mejor. Entonces, bueno, vos también vas escuchando eso y decís, bueno, sí, lo asocio con mi realidad y es verdad.
O sea, y si te voy a tomar la palabra y te voy a decir, coño, si ustedes están diciendo que energéticamente para todos es un caos, yo te lo puedo asegurar con hecho que es así. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo hice mi tarea porque dije, nada, no sé de esto, pero también necesito aprovechar que hay Ivona a preguntarle. ¿Qué diferencia hay entre el signo solar, el ascendente y el lunar? Porque son tres cosas completamente diferentes. Entonces yo quiero que nos cuentes un poquito qué diferencia hay entre cada una de estas cosas. Bueno, lindo porque esa es como la triada que generalmente las personas suelen buscar Ok, para entenderse. Y es muy chévere que podamos saber, aunque sea esos tres. sí, Bueno, es importante saberlo con esos tres datos, fecha, hora, lugar y nacimiento. Vemos cada uno de ellos. Los dos primeros son astros realmente en el cielo, que es la luna y el sol. ok, Son dos luminarias súper importantes porque si nos fijamos desde nuestro punto de vista de la Tierra, son los dos más grandes. El sol es muy importante, tanto como el conocimiento que cada quien tiene de él, que se siente su signo. Hay gente que a lo mejor va a decir, bueno, pero me dijeron que soy Leo, pero yo hay cosas de Leo que no me terminan de cerrar o sí. siento que no me Lo identifico tengo con como eso. una pregunta ahí por eso. Buenísimo. Ese signo del sol está asociado a ese astro rey, a esa luz, y todo lo que está relacionado a la luz tiene que ver con lo consciente, lo que Ok, tú puedes ver, lo que puede ser palpable porque lo reconoces, es visible. Cuando uno nace, tú te separas del vientre de la madre y eres un ser individual aparte. Entonces, ese simbolismo del sol, que es un puntito con un círculo, así lo vamos a reconocer en la carta, representa ese potencial que traes para poder hacerlo consciente. ok, Y ese potencial, la clave está en el signo donde está. Entonces, naces Géminis, no quiere decir que ya naciste como todo un Géminis literal. Es que vienes a desarrollar esa energía, vienes a hacerla consciente. ok, Entonces, te puedo dar tres cosas. La energía de Géminis tiene que ver con el aire, la comunicación, las ideas y las conexiones sociales. Entonces, tú te vas a desarrollar o vas a desarrollar ese potencial, esos talentos, esa luz, esa creatividad en esos escenarios, aprendiendo cosas, curioseando la vida, haciéndote preguntas, respondiéndolas, aprendiendo de todo un poquito, ¿no? Como absorbiendo y conectando con otras personas. A mí lo que me encanta de la energía de Géminis es que ustedes son una síntesis, hacen una síntesis de cosas súper complicadas. Yo digo que ustedes hicieron los manuales estos para dummies, para principiantes. No sé qué cosa para principiantes. Y son conceptos que pueden ser súper amplios, ustedes los resumen en 4 líneas. Eso es Géminis, poder llevar algo complicado a algo bastante simple y digerible con la palabra. Entonces, ese arte lo van a aprender desarrollando esa energía. No está tan dado en el signo del sol como si, por ejemplo, lo traes de la luna. claro. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el sol y la luna? Que la luna no tiene luz propia, simbólicamente, es oscura, es además energía femenina, lo femenino está asociado a lo que recibe. Entonces ella va a recibir luz del sol, pero quiere decir que trae todo desde el inconsciente. Entonces representa nuestra memoria, aquello que está oculto, que nos marcó de cierta manera, pero que no necesariamente nos acordamos, sino cuando nos hacen alguna regresión, terapia, tenemos un recuerdo de la infancia y está asociada a los primeros años de vida, que suelen ser los primeros 7, más el proceso de gestación. Ok, Entonces tiene mucha relación con la crianza, la madre, puede ser biológica, las personas que te cuidaron, y eso que tú heredaste. Entonces, esa herencia, cada quien la vive desde una manera diferente, porque para alguien su infancia pudo ser lo más feliz del mundo o para algunas personas puede ser como con sus grises, ¿no? Cositas traumáticas, cositas que me marcaron, una relación ahí tensa. Y ese signo de la luna te va a dar esas claves. Pero ¿qué sucede con la luna? Que es infantil. ok, Entonces habla de nuestro plano emocional, cómo nosotros reaccionamos inconscientemente a las cosas. Por lo menos en tu caso muy particular tienes la luna en el mismo signo del sol. Y eso es algo muy específico, ¿no? Naciste en luna nueva.
pero hay gente que tiene la luna en otro signo o la luna en otra casa distinta. ¿Y eso te define de una forma diferente? Sí, porque la luna dice, yo aprendí este mecanismo emocional o de esta forma es que se nutre a una persona o me nutrieron a mí, porque también tiene que ver mucho como con ese proceso de alimentación Ok, que te da tu familia, ese cuidado que te dan al principio de la vida. Pero luego tú tienes que hacer conciencia de todas esas cosas y madurar, crecer. Normalmente, como no es una energía consciente, no es fácil de ok, conectar con ella. Entonces, la luna te va a mostrar mucho más en la sombra de ese signo. ok. Yo te voy a poner mi ejemplo. Yo nací al revés que tú. Soy de Virgo, de Sol en Virgo, y nací con la luna en Piscis, que está justo al lado contrario. Entonces yo nací en luna llena. La luna tenía toda la luz del Sol. Pero Piscis es un signo muy sensible, llorón, emocional, y Virgo es un signo muy racional, muy específico, detallista, concreto. Entonces, yo soy una contradicción constante entre eso de ser seria y ser muy sensible. Entonces, cuando viene un reto emocional que a lo mejor alguien me hiere emocionalmente, o yo me enamoro, voy a reaccionar desde ese instinto de la luna. Ok. Pero luego cuando hago conciencia de esas emociones, probablemente digo, bueno, me hundo en mis emociones o las realzo y las canalizo de otra forma. Entonces, por ejemplo, una persona que nace con la energía del sol en un signo, dice, yo quiero desarrollar ese talento de la comunicación. Pero mi luna a lo mejor me muestra la sombra de la comunicación, por lo menos en tu caso. O me muestra una sombra que es difícil desapegarme de ella. Entonces, todos estos procesos terapéuticos que las personas hacen, ir a terapia, hacerse constelación, trabajar en su crecimiento, es superar mucho ese infantilismo de la luna para poder hacer más conciencia de su sol. Es como que mi familia me dijo que yo tenía que hacer esto. Cuando sales de ese patrón, de ese guión, y respondes a tus propios deseos, estás yendo hacia tu sol, Ok, ok, hacia tu ok. energía de desarrollarte individualmente. Ahora, en el medio vamos a tener el ascendente porque no es un planeta físicamente, sino que es un lado de la carta, es un ángulo. Entonces, la carta es como un círculo que se divide en 12 casas. La primera casa de ese recorrido nos marca un ángulo que es por donde asciende en el horizonte este del lugar donde estamos el Sol y los demás planetas. El signo que estaba ascendiendo por allí es el que vamos a tomar como ese signo de ascendente. Y tiene mucho que decir de nosotros porque al ser la casa número 1 habla de la persona, del ser y de la experiencia de esa persona. Porque vamos a suponer que tú inicias tu vida de una manera, inhalas los astros simbólicamente y se marca gracias a ese contexto. Ok, Entonces, para la persona, la vida se va a tratar de, 2 puntos, la energía del ascendente. Entonces, tú puedes haber nacido, como en tu caso, que fue más hacia la tarde, y no vas a tener el ascendente de tu mismo signo solar. Si hubieses nacido al amanecer, sí. Cerca de las 7, 8 de la mañana, probablemente sí. Pero va a depender de dónde estaba el sol en ese momento del día. Entonces, el ascendente te va a marcar es cómo empiezo yo las cosas, cómo empiezo el recorrido de la vida, con qué lentes voy a ver la vida y por ende, cuál es esa idea del yo que tengo en principio. ¿Y qué pasa? Que constantemente esa idea va a cambiar, porque siempre te vas a dar cuenta de cosas nuevas que no sabías de ti. sí, Es como el estilo con el que encaras la vida. exacto, sí. Y de Y aparte repente, uno vive en un cambio constante, hoy no sos ni siquiera la misma persona de ayer. exacto. Y el Sol, Mercurio, todos los planetas van a ser constantes ciclos, van a cumplir ciclos a través del ascendente. Entonces, cada vez que eso pase, que por lo menos el del Sol es una vez al año, que a veces coincide con el cumpleaños o no, pero
constantemente vamos a aprender algo de ese signo del ascendente. Entonces, el ascendente también es muy evidente porque tiene que ver con el cuerpo físico, con las cualidades que trae la persona cuando encarna. Y digamos que es como el camino que te trajo la vida, o sea, la vía, perdón, para poder recorrer tus experiencias. Ok. Entonces, yo siempre lo resumo así. El sol es a donde voy, la luna es de donde vengo y el ascendente es el camino. Ok, Como una síntesis de esos tres, porque a veces uno se puede confundir, ¿no? Bueno, pero ¿qué signo leo en el horóscopo? La buena noticia es que es importante tener la carta astral para poder ser más precisos. Hoy en día, esa buena noticia es que la mayoría de los astrólogos están utilizando como referencia el ascendente más que el signo solar. Se puede leer el signo solar si no tienen la hora de nacimiento, la hora exacta, pero mucho más preciso es leer el ascendente. Sí, ayer cuando me preguntaste, me dijiste qué hora, ya mi mamá, digo, mami, ¿a qué hora nací? Yo tenía en mi cabeza que era 17:45. Me dice, no, a las 16. Y yo, ¿cómo estás segura de eso? Si fue cesárea programada. Así que me la dijo. Pero no, también esto que te decía, cuando dijiste lo de Leo, pero como no me identifico con esto me pasa muchísimo. Yo a veces no me siento identificado con esto de que es Géminis, no, porque Géminis es doble cara. Yo me considero la persona más sincera y frontal de este mundo. Y es como, entonces creo que voy un poquitito en contra de esa característica que es la que todo el mundo dice. No, que Gemini es falso, que es doble cara, que no sé qué. Y yo me considero la persona más sincera de este mundo. Y no me considero, lo soy. Yo, si algo no me gusta, voy y lo digo. Pero bueno, asumo que tiene que ver con esto, con el ascendente, el signo solar, todo esto que te marca. Sí, toda la configuración, porque al final nosotros podemos encajar a muchas personas en una sola energía, pero cuando tú abres cada una de las cartas astrales de un grupo de personas, vas a tener una combinación, muchas combinaciones posibles. Entonces ahí van conceptos más técnicos que si eres Géminis, pero el regente de tu signo es Mercurio, entonces hay Géminis que obviamente van a tener tendencias más sombrías y Géminis más luminosas. Claro, Pero lo importante es que cada uno de los signos tiene una energía muy extensa. O sea, son muchas cualidades, son muchas cosas y cada quien va a tener una tendencia distinta a desarrollar algunas de esas. sí, porque bueno, esto también que va mucho con la personalidad y lo voy a asociar a esto de las energías. Hay personas que son más intensas, algunas son más racionales, algunas son más emocionales y asumo que tiene que ver con todo esto. Sí. Básicamente los signos tienen varias divisiones, pero la principal o la más básica son los cuatro elementos. El fuego, la tierra, el aire y el agua. Entonces, fuego es Aries, Leo y Sagitario. Esos tres tienen que ver, fuego es luz, individualidad, todo lo que es expresión. Tierra, Virgo, Tauro y Capricornio, tiene que ver con lo terrenal, lo material, la seguridad, la estabilidad y el poder manifestar las cosas en el mundo físico. Luego están los de aire, Géminis, Libra y Acuario, que tiene que ver más con la comunicación, lo relacional, las conexiones, la palabra, la inteligencia. Y por último, los signos de agua, que creo que son los más intensos, porque tienen que ver con la emoción, Piscis, Escorpio y Cáncer. Es toda esa cosa que no podemos explicar. El agua es abstracta, son emociones, es la psique, tiene que ver como con la inspiración, pero con los temores, esas intuiciones, que es como el alma, ¿no? Uno dice, yo sé que existe, pero no la puedo palpar. Claro. Y es un poquito ambiguo explicarlo. Pero cada uno de esos elementos se manifiesta distinto. Por eso probablemente habemos personas que pensamos mucho más las cosas, las analizamos o las queremos decir, y hayan personas que son más reservadas. Sí. O son más del impulso, y bueno, yo hago y después pienso. Y hay otras personas que son más terrenales, les cuesta un poquito expresarse,
van más como, bueno, mi lenguaje de amor es ser útil, no decirte nada. Y hay gente que dice, yo necesito que me digas que me quieres, Claro, necesito saberlo. Y hay gente que dice, bueno, yo necesito acción, no te vamos a poner a llorar, lo importante es, vamos a hacer ejercicio. sí, 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 sí. Entonces, somos universos totalmente distintos. Sí, no, tomo parte de lo que me habéis dicho y lo que voy como alineando yo, que la astrología es más una herramienta de autoconocimiento que de predicción. Sí, se puede utilizar para ambas cosas, pero como te decía, hay varias corrientes. O sea, fíjate que hay astrólogos mundanos que se encargan de hacer predicciones como de las cosas sociales que están pasando. Bueno, la bolsa tiene la tendencia a subir, a bajar, hay fenómenos y tal. Pero cuando nos acercamos más al individuo, empieza a ser más útil en el tema del autoconocimiento. Porque te voy a poner el ejemplo típico. Hay personas que vienen y dicen, mira, yo quiero revisar si me voy a casar. Claro, Sale ahí que me voy a casar. Mi carta, lo tengo en el destino. Y yo te digo, bueno, mira, sí, tienes buenas configuraciones o tienes buenos ciclos en un futuro, qué sé yo. Porque se puede ver. Pero la pregunta es si tú te quieres casar realmente, porque puede estar el momento ideal, la fecha de la boda perfecta. Pero tú te quieres casar en el fondo. ¿Qué tan abierta estás a las relaciones? ¿Qué tan abierta estás a recibir, a formar esa relación, ese vínculo tan sólido como para un matrimonio? ¿Sabes todo lo que implica eso? sí. O lo mismo de voy a ser mamá. O Claro, sea, yo te puedo decir que si te vas a casar, pero el hecho es si vos te querés casar y si lo estás contemplando en tus proyectos de futuro. exacto. Yo, por ejemplo, mi historia es un poquito extraña porque yo era muy sola, empoderada y libre y yo me veía muy sola, claro. Yo trato como no de predecirme cosas. Sí sabía que me gusta esto de compartir la vida, pero como que se lo dejé lo solté. Y todo me pasó junto. Pareja, embarazo, todo. Vino todo junto y claro, yo lo revisé más a fondo, claro. Pero si a mí me hubiesen dicho eso, yo le hubiese dicho a un astrólogo, mira, dime ahí si me voy a casar. Yo sé que estaba la posibilidad, pero el tema es si yo acepto. Viene el Claro. hombre y me dice, toma, aquí está el anillo de Sí, compromiso, ¿aceptas o no aceptas? Y pasa el tránsito y a lo mejor sí tienes el potencial de publicar ese libro y hacerte famoso o de que cambies de trabajo y te vaya súper bien en tu emprendimiento, pero seguimos dudando de nosotros mismos sí. y de todo nuestro potencial, porque todo está ahí, Sí, además. sí, yo antes que avancemos con otras cosas, bueno, que tengo como definidas, ¿qué relación tiene la astrología con la psicología y la religión? O sea, ¿hay una relación o no hay relación o son tres cosas que van desligadas? Cómo lo manejan? Sí, bueno, hay como conexiones siempre, por lo menos desde el punto de vista simbólico con las religiones. Hay mucha simbología que se conecta, porque la astrología también fue un estudio muy, muy antiguo y que tiene mucho simbolismo principalmente por estas 4 esquinas del año, que son los solsticios y los equinoccios. Y fíjate que hay festividades religiosas tradicionales en muchas civilizaciones que se celebran justamente cuando pasan estos cuatro puntos cardinales que son Cáncer, Capricornio, Aries y Libra. Esa es la cruz cardinal. Entonces, ya por lo menos por ahí de la cruz hay una relación, un simbolismo. Están estas puertas que hablan de los inicios, hablan de la ascensión del sol, del descenso del sol, que tiene que ver también mucho ese simbolismo con Jesucristo como figura antropomórfica de lo que representa el sol. Ok, No sé, cuando en la iglesia el sacerdote asciende la hostia, es como el amanecer. claro, Entonces hay muchos símbolos ocultos y también muy visibles que hemos como que olvidado, pero siempre, o sea, incluso tú vas a ciertas catedrales y vas a ver símbolos, mucha conexión, pero bueno, de hecho, te decía que
Hay astrólogos cristianos, por ejemplo, hay astrólogos cabalistas que hicieron aportes a los hebreos. Entonces, de cada corriente religiosa siempre hay un aporte que le dieron a la astrología, porque también, sobre todo en la antigüedad, la filosofía era muy diferente, ¿no? Sí. Como ahora, que era como exclusiva para alguien, ¿no? El filósofo podía ser sacerdote, religioso, astrólogo, médico. Entonces, siempre hay una relación. Sí, y que cada corriente cultural también tenía definido como dioses en particular. Los mayas tenían uno, los aztecas tenían otro, bueno, en el Medio Oriente tenían otro, en Occidente tenían otro, y era como que hasta que asumo yo que en algún momento todos definieron sus creencias y dijeron, bueno, es esto, y nos vamos por acá, y pero lo otro sigue estando también. Sí, y lo mismo, el simbolismo como que sigue atravesando todas las culturas y lo importante es por lo menos hacer ese ejercicio, no importa la religión que la persona tenga o como esa creencia en su fe, lo importante es cuidar nuestra relación con la naturaleza. Sí, Como, mira, ahí está el sol, ahí está la luna, estos son ciclos repetitivos además nos funcionan a nosotros para ubicarnos, para orientarnos en nuestro año, en nuestro día, el ritmo de la luz del día, la luz de la noche y eso de respetar nuestros ritmos. Entonces, psicológicamente, como la psicología es posterior a todo lo que es esto de la filosofía y todas estas ciencias que se empezaron a separar, incluyendo la astronomía de la astrología, aunque antes era lo mismo, la psicología aparece más conectada a la astrología, sobre todo después de Jung. ok, Entonces, Jung hizo, fue como un psicoanalista importante que viene de un poquito de ser discípulo de Freud, de desarrollar un poquito lo que son los humores, como a su estilo, son estos temperamentos. sí, Entonces, se empezó a asociar esto de los 4 elementos que te decía con esos tipos o arquetipos que la persona puede manifestar. Si eres más extrovertido que introvertido, y por lo menos la corriente más buscada ahora es la astrología psicológica, sí, porque es la que quizás resuena más con la búsqueda que tiene ahorita la gente de conocerse a sí mismo, de entenderse psíquicamente. Incluso por lo menos acá en Argentina, hay un montón de psicólogos que usan la astrología. ok, Entonces, aunque la astrología psicológica no es mm, literalmente un estudio que dejó Jung, lo hicieron las personas que estudiaron a Jung después, ok, que formaron escuelas de psicoastrología. Entonces, lo que se hace es como mezclar un poco los conceptos de lo que es la astrología tradicional y además con la modernidad que trajeron los planetas, los últimos planetas que se descubrieron, que fueron Urano, Neptuno y Plutón, como parte del inconsciente colectivo. ok, Y todos son conceptos de la psicología que antes no existían así, ok, sino después de que aparece la psicología como en una ciencia. Pero sí, hay gente que obviamente sigue dejando aportes, aparece Dan Rudyard, aparecen los libros de Liz Green, que son como muy famosos en las librerías hoy en día, que explican un poco más los signos como arquetipos psicológicos. ok, ok, ok. Bueno, perfecto, sí, sí. Me quedé satisfecho con la respuesta. Ok, gracias. Sí, bueno, y ahora el podcast se llama Caos Controlado. Hay una línea que yo sigo que, bueno, que hablo desde el caos o hablo desde el propósito que me trajo el caos. Entonces, bueno, ahí partiendo de la carta astral o de la carta natal, ya se puede saber si la persona va a ser caótica o no, o hay algo que vos digas, sí, mira, tenés, no sé, en este lugar está esto y es como un potenciador de... Sí, sí, hay tendencias. Ok, Vamos a suponer que también su entorno, su medio donde esa persona se desarrolla, le va a dar ciertas herramientas para hacerlo o no hacerlo. Hay energías que tienden más hacia el caos y otras que a lo mejor tratan de evitarlo.
o de estructurarse mucho como para abstraerse cuando hay caos. Generalmente la energía de tierra, que es este elemento que te comentaba, tiene que ver mucho con esa estabilidad, esa tranquilidad, esa seguridad, y obviamente a la seguridad no le agrada el caos. Tauro, Virgo, Capricornio. De repente la energía de agua, que es más abstracta, más ambigua, tú el agua la contienes en un recipiente y ella va a tomar la forma de ese recipiente y el Sí. color. Entonces tiene la tendencia a ser más caótica. Ok. Estos son Cáncer, Escorpio, Piscis, también porque la emoción es difícil, ¿no? de contenerla en Te su iba a hacer una naturaleza. pregunta, ¿cuáles son los signos más que no saben manejar el caos? Pero bueno, ya me lo estás respondiendo. Ok. Sí, bueno, fíjate que hablando de la Tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, ellos van a tener la tendencia a controlarlo, pero si viene una ola fuerte de cosas en la vida, o sea, simplemente hay que fluir, ¿no? Claro, Pero sí hay una tendencia. Los signos de agua es como que probablemente se van a entregar más al caos y bueno, ya me quedo aquí, dejo que el tsunami venga. Los signos de aire pueden evadirlo un poco también con la racionalidad mental, pero precisamente por tener tanta perspectiva y tantas ideas, también se puede volver caótico. ok, Entonces, Géminis, Acuario, Libra. Y el fuego, aunque es una energía de mucha dirección, el fuego se puede expandir tanto que quema a los demás. Entonces, puede volverse muy caótico para otros. ok, Todos tienen una tendencia o tienen una forma de ser caóticos, pero hay unos que a lo mejor se resisten más. Yo diría que los que se resisten un poquito más a eso son los signos de tierra y los de fuego. ok, Son, ya hablamos de los más caóticos. El podcast se llama Caos Controlado. Ahora, ¿cuáles son los más controladores? bueno, podríamos definirlo como los signos que son más fijos. Ok, Los fijos son aquellos que en la estación permanece la estación prácticamente sin cambios. Esos son Tauro, que está justo luego de que empieza la primavera, se establece la primavera y todo bien, todo está seguro, todo está tranquilo. Obviamente, para mi pradera perfecta, va a ser difícil asumir que algo venga y se desordene todo. Entonces, voy a querer controlar, voy a resistirme también a que venga un tornado. Leo, precisamente para preservar su individualidad, su estatus, todo prolijo, todo en su perfección y todo como que llame, que hable de mí. Entonces, si algo me va a dañar o algo me va a desordenar, no. ok, Entonces me voy a resistir. El otro también sería Escorpio, porque Escorpio es un signo que es fijo, se mete una cosa tan fija en su psique que no va a flaquear tan fácil y bueno, sí, me entrego en el caos. No, no, no. Primero controlo, controlo, controlo hasta que yo hasta no que dé no te más. toca otra que soltar. Sí, hasta que algo venga y me lance el puñal o me lo... Prefiero lanzármelo yo incluso, dice la energía de Escorpio, muy radical. Y el último, Acuario, porque es el signo de las ideas fijas. Ok, Entonces es mi idea, es mi ideal, es mi revolución y bueno, de repente de tanto controlarlo se crea una revolución. sí. Entonces es un poquito contradictorio, pero suelen ser los más apegados. Ok. Siempre cada vez que, bueno, estamos hablando hay términos que están como, o palabras que están muy fijas, energía, revolución. ¿Qué pasa cuando dos signos completamente opuestos se encuentran con esa energía y esa revolución? Esto nos salimos un poquito, pero me da curiosidad saberlo porque nada, asumo que también entre el manejo del caos y el control, ¿qué pasa con esas dos energías y con esas dos revoluciones cuando se encuentran de signos completamente opuestos? Los signos que son opuestos, o sea, que literalmente los ves
uno frente al otro en la carta. Claro, es o en como la el rueda. círculo como el círculo de color, el opuesto. O sea, el azul, el opuesto es el naranja, Exacto. en la carta está tal cual igual. Tal O sea, están cual. las 12 casas y tu opuesto es el del frente. Exactamente. Ok, Sí pasa eso. Y eso puede ser un sinónimo de complementación, de, bueno, de negociar, de tener que buscar uno el equilibrio con el otro, pero sí también muestra mucho el contraste, tal cual como el círculo cromático. Tú me muestras una parte de lo que yo a lo mejor tengo, pero que no puedo ver hasta que tú me lo muestras. Entonces, en esa relación siempre hay una parte de resistencia y otra parte de, bueno, ya listo, aprendo y lo integro. A veces los signos que son como más opuestos son precisamente los que están más cerca. ok. Ejemplo, Escorpio y Sagitario. Son súper distintos. O Libra y Escorpio. Súper diferentes. O sea, no sé, Libra es equilibrio, armonía, diplomacia y Escorpio es inciso, controlador, dominante. Entonces ahí tenemos mucha resistencia uno del otro. Siempre vas a poder aprender algo de esa otra cosa que a lo mejor te habla de algo muy distinto a lo que eres en esencia, pero ese encuentro es necesario, porque a lo mejor necesitas experimentar esa energía para Sí, poder aprender algo, para poder ser más resolutivo desde otra forma. Por ejemplo, yo en mi carta tengo poco fuego. Entonces, a mí me cuesta un poco en los inicios, me cuesta defenderme, imponerme, pero cuando he tenido que hacerlo, defenderme, salir adelante, ha sido como bajo presión. sí, marcar tu pauta. Ujú, o bueno, aparece, no sé, algo que me reta. Mi parte libriana como que dice, ay, tengo que hacerlo, pero es la única forma. Entonces crecí algo, me di cuenta después, porque integré la lección, pero bueno, quedé un poquito así como golpeadita, pero después digo, ah, esto me sirvió. Ok. Entonces, Eso te iba a decir, o sea, ¿crees que la energía te iba a preguntar y bueno, sacando a la conclusión un poco lo que venís diciendo, de esto, hay signos que bajo presión sacan su potencial, su energía. sí, 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 sí. Y es que no queda de otra. Y lo otro, que también hay personas que te van a mostrar esa energía. Sí. Sí, hay Eh, gente que tiene la energía muy marcada y pasa que uno dice, ay, no, esta persona es pesada, es densa, cuando se me acerca siento que no fluyo. Y eso me pasa. Eso y vos lo percibís también. Sí, es como cuando uno tiene un jefe en el trabajo, en un trabajo que yo también tengo mucho tiempo sin tener jefe, pero hay gente que te muestra una energía de autoridad y tú dices, pero ¿cómo esa persona tiene tanta Claro. posición? Y muy marcada. Sí, y bueno, a lo mejor te pone reglas, te manda cosas, te dice, bueno, esto lo tienes que hacer así y tú te reta. Pero en algún momento cuando tú estás en el otro lado, probablemente vas a recordar esa autoridad o esa figura. O vamos a suponer, bueno, tuviste yo en mi caso, mi mamá Géminis, a mí me chocaba mucho, porque yo decía que era muy cambiante, cambiaba mucho de opinión. Y hoy en la vida más adulta digo, menos mal que mi mamá fue así, porque ella con su flexibilidad y su libertad me dio a mí el mejor espacio para yo poder desarrollar quién soy sin que alguien se impusiera tanto. Claro, claro. Sí, porque vos también cuando estás cuando vos tenés un jefe que se impone, que está, vos ves su personalidad muy marcada, pero también cuando vos estás del otro lado que te toca hacer, vos tomás cosas de esa otra persona, como vos decís, tomás, les robo un poco de esa energía y la tomo para mí. Y lo último que no te dije es que hay energías que a lo mejor uno no tiene en su carta tan activas, como yo te decía con el fuego, pero hay ciclos. Ok, Entonces, vamos a suponer, nadie de que está escuchando tiene nada en cáncer. En su carta no tienen ningún planeta en cáncer, no tienen ascendente cáncer y no reconocen mucho esa energía, aunque pueden conocer gente cáncer. Pero justamente de 2025 a 2026 tenemos un tránsito en cáncer.
¿Será por eso que hemos llorado todo el año? Puede ser. Sí, hay mucha agua así ahí. Hay planetas en Piscis, hay planetas en Cáncer. Yo aparte que siento que me llevó la ola, me he llorado mares. Así Sí, que... sí, sí, hay mucha agua en el cielo. Entonces, todos vamos a aprender algo de la energía de Cáncer para bien, porque además el que está ahí es Júpiter. Entonces, vamos a tener ciclos donde vamos a reconocer cosas que en otro momento no las habíamos... Claro, ahora que sí sé esto de la energía en Cáncer, también pasa tipo como esto, como Mercurio retrógrado. ¿Es un ciclo? ¿Se reconoce en la astrología como un ciclo o como una estación? ¿Cómo lo reconocen? Como un ciclo. Ok, como un ciclo. O sea, cada tanto caemos en ese ciclo. Sí, Y justo ahora, cuando estamos grabando este podcast, estamos entrando. sí, estamos en la fase más Hoy es 8 de difícil. noviembre. Sí, sí, la fase estacionaria, que es cuando Mercurio está detenido y ya mañana empieza a echar hacia atrás desde nuestro punto de vista. Pero es un ciclo, cada 3 o 4 meses eso sucede. ¿Y cuánto tiempo tardan esos ciclos o cómo son? Depende del planeta y Ok. la distancia que tienen de la Tierra. El más rápido es el de la Luna, porque es el satélite de la Tierra y gira cada 28 meses, cada 28 días cumple un ciclo por todo el zodíaco. Ok, sí, lo recuerdo. De la secundaria. Exacto. El Sol cada año, o sea, se tarda un mes, aproximadamente 30 días en cada uno de los signos. Mercurio, Y esto que el sol se tarda un mes en cada uno de los signos, o sea, y cuando está en tu signo es como te potencias. sí, Ok. sobre todo donde está tu Sol, porque se cumple tu cumpleaños, que es el retorno del Sol. Por eso es que lo mejor Sí, ahorita una está... feliz vuelta al sol, Sí, no sé esa qué, es la ta, ta, moda ta. ahorita. Feliz vuelta al Sol, feliz retorno solar. Ahora todos somos astronautas. Sí, sí. Es porque el Sol volvió a su punto de origen desde el día del nacimiento. Y se calcula esa carta que te va a acompañar por los siguientes 12 meses, que es la revolución solar. Ok, ok, ok. Pero Venus se tarda un poquito menos, Marte se tarda cada 2 años en darle la vuelta completa al zodíaco, y así Júpiter lo atraviesa en 12 años, Saturno en 30 años, Urano, Neptuno y Plutón se tardan mucho Sí, más. por eso cuando se da como un evento de estos o un eclipse que no se repite cada tanto, la astrología como que toma potencia porque están todos buscando qué va a pasar, qué no, Sí, qué tal. Así que, bueno, está bien. Aprendí un montón hoy. qué chévere, gracias, Sí, gracias. bueno, Ivonne, te quiero agradecer muchísimo por haber aceptado la invitación, pero antes de que terminemos el episodio, te quería preguntar, bueno, tenés 12 años de práctica haciendo esto. ¿Qué has aprendido vos desde la astrología de nuestra generación? ¿Qué crees que te ha enseñado nuestra generación? Mm, yo creo que primero tenemos una dualidad con esto de o vamos hacia afuera o vamos hacia adentro, porque estamos creciendo y desarrollándonos con mucho que nos llama hacia afuera, pero siento que hay como una profunda reflexión a esa búsqueda interna. Ok, Entonces creo que tenemos esa capacidad de adentrarnos más rápido que en otras generaciones. Vamos a suponer, a mi mamá le costó mucho, este, como entender que eso no iba a ser una predicción, sino que se trataba de un trabajo interno. Creo que nosotros lo podemos asimilar mucho más. pasa que también somos como que la generación del cambio constante. Nos tocaron todo el Sí, cambio tecnológico, venimos de una era sin celular, sin mail, sin computadora y agarramos todo. exactamente. Entonces, como que, aparte de esto también, nosotros hoy somos mucho más conscientes de nuestras emociones, que quizás lo que eran nuestros papás. Ujú. Viste que nuestros papás, los viejos no aprenden a hablar, nosotros Sí, aprendemos a hablar todos los días. exacto. Y es lo que te digo, yo constantemente consigo gente que quiere aprender Claro. astrología, por ejemplo, o otras cosas relacionadas, y estamos como en esa búsqueda constante. Y eso de cambiar, como dices, siento que tenemos como menos resistencia. Aunque Sí, obviamente hay tendencias, ¿no? Hay gente que está un poquito más estable, como que somos una generación muy abierta al aprendizaje, a cambiar de país, cambiar de ciudad. Más allá de todos los temas políticos que puedan haber, siento que estamos como más flexibles a eso de, bueno, vamos a probar esto ahora, cómo me voy a sentir en este otro entorno, como a eso de cada vez uno ser más fiel a sí mismo, sí. sin tanto tabú o sin tanto de eso de Sí, porque ir ya, a lo o sea, preestablecido. ya nosotros reconocemos que, por ejemplo, yo en mi caso,
yo vivo en un cambio constante. Bueno, mi signo me lo marca en función de lo que me dijiste, pero yo considero que no soy ni la misma persona de ayer. O sea, vivo en un cambio completamente diferente y todos los días también es como a veces cuando hablo con mi mamá que me dice, no, pero si me dijiste en su momento, me dijiste esto, bueno, pero cambié de decisión. Sí, tal cual. Y tengo un nuevo proyecto ahora. Y tengo un nuevo proyecto ahora sí, pero nada, eh, muchísimas gracias por haber estado acá, por haber aceptado la invitación. Por acá abajito van a salir tus redes sociales y las mías, bueno, para que la gente nos vaya a seguir y nada, agradecerte mucho de verdad por querer en este proyecto que sin conocerme me dijiste yo voy, Sí. así que nada, nos queda un episodio pendiente que va a ser como tipo las predicciones del año que viene, que va a pasar energéticamente el año que viene, pero bueno, muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio. Gracias a ustedes por escuchar y ojalá que también se nutran bastante de lo que pudimos compartir. Sí, un besito, chao, chao.